Con Pablo Bonino, que es el subsecretario de Prevención de las Adicciones de la provincia. Pablo, ¿cómo estás? Ricardo y José, te saludamos. Hola Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, al contrario. Bueno, arrancamos, Ricardo. No, Pablo, no. Hablábamos con José antes de comenzar el programa sobre el tema en sí que vamos a tratar hoy. Y a mí me parece de que la cuarentena ha tenido mucho que ver con el tema de las adicciones, porque en algún momento se cortó definitivamente el narcomenudeo, se cortó definitivamente el manejo, el manoseo del tema de la droga. Y esto tiene que haber traído de alguna manera aspectos psicológicos o psiquiátricos dentro de aquellos que consumían y que de repente se vieron absolutamente impedidos de poder comprar la droga. Bueno, en esto que vos señalás, Ricardo, quizás haya ocurrido en esto. Yo no te puedo decir ni que sí ni que no. Yo lo que sí te puedo contar es que nosotros como Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones nos ocupamos del otro carril, ¿no? No el de la seguridad, sino el vinculado a la salud, que es el de atender a las personas que quieren dejar de consumir o a las familias de la persona que consume. Porque esto también es importante. Nosotros Sí. también trabajamos con familiares de personas que consumen y a lo mejor la persona que consume no quiere hacer tratamiento y nosotros sí trabajamos con esos familiares. Y claramente hay que tener en cuenta, y esto es como una idea prima facie que se me ocurre, de claramente el que vende droga no respeta, digamos, la legalidad. Entonces no sé cuánto de si hay restricción no vende y si no la hay, sí. Me parece que acá está bueno pensarlo de esta forma, Ricardo. Cuando uno habla de drogas, y puntualmente en esta Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas, hablamos de las ilegales, por supuesto que sí, pero también hablamos de las legales, ¿no? Como el Claro. alcohol y el tabaco, que son Sí. dos problemones que tenemos como sociedad. Pero tal cual decía antes Pepe, muchas veces hay otros problemas que parecen ser más urgentes, que nos llaman más la atención, ni hablar con todo lo que está pasando con el COVID, que día a día ocupa todo el tiempo la atención periodística, porque claramente es muy importante y está bien que así sea, pero para las adicciones lamentablemente no tenemos una vacuna como sí lo tenemos para el COVID. Ahí escuchaba que en Brasil eligen qué tipo de vacuna. Bueno, acá no podemos elegir porque no hay. Entonces tenemos que trabajar mucho para la prevención y la asistencia, ¿no? Se ha hecho bastante, pero queda un largo camino por recorrer todavía. ¿Qué es lo que has visto, Pablo, básicamente en esto, en los que son adictos? ¿Qué ayuda le piden y fundamentalmente qué ayuda ustedes le pueden dar desde el Estado? Porque es muy importante que haya políticas públicas que ayuden a la gente que en muchos casos no tienen posibilidad de ir a lugares privados o un tratamiento que son prolongados y que no tienen económicamente la posibilidad. Absolutamente de acuerdo. En ese sentido, nosotros trabajamos con todas las sustancias e inclusive las adicciones comportamentales, donde no hay droga de por medio. Por ejemplo, la ludopatía, que es la adicción al juego. También existe la adicción al sexo. Fue famosísimo Tiger Woods Sí. con ese tema, ¿no? La adicción a la comida. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que le ofrecemos a la persona o a su familia? Le ofrecemos tratamientos de tipo ambulatorio. Acá en Córdoba Capital se brinda ahí en el San Roque Viejo, Rosario de Santa Fe 374, en donde se trabaja terapia individual, terapia grupal, control psiquiátrico, terapia familiar, porque es clave, ¿no? La familia es fundamental que participe de la misma forma que es fundamental en la prevención de la familia, ¿no? Pero también se brindan tratamientos de rehabilitación en comunidad terapéutica, lo que la gente por ahí conoce como las granjas de rehabilitación. Bueno, por primera vez en la historia tenemos dos comunidades terapéuticas públicas, una está en San Francisco y la otra está en Santa María, donde se hace un tratamiento de 3 meses aproximadamente, y luego la persona sale de la comunidad terapéutica y continúa el tratamiento en cualquiera de los 123 centros que están funcionando en diferentes localidades. Si uno suma lo que tenemos en Córdoba Capital también, hay más de 200 espacios para realizar tratamiento en este sentido. El datito que sí me gustaría dejarles a las personas que nos están escuchando es cómo acceder a esto.
Es muy simple, tienen que mandar un WhatsApp solicitando un turno al 3513-810583 o pueden buscar en nuestra página web www.secretariadeadicciones.com. Y una cosita más, Pepe, que me preguntabas recién, ¿cuáles son las sustancias más consumidas? Te las pongo Sí. en orden: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína. Pablo, ¿cuál es el aspecto, digamos, central donde han chocado precisamente con el esfuerzo que hacen ustedes? Cuál es el, digamos, el nudo gordiano de complicaciones que tiene el trabajo de ustedes precisamente? Bueno, son varios, Ricardo, los aspectos, las paredes que tenemos que atravesar, ¿no? Por un lado es la difusión. Nos cuesta realmente mucho, Ricardo, que la gente se entere de que existen estos espacios, ¿eh? Nos pasa que cada tanto hablamos con algunos periodistas y nos dicen, che, ¿cómo se hace para dejar de fumar? ¿O en dónde puedo hacerlo? Che, nosotros tenemos tratamientos gratuitos y no se sabe. Ese es el primer punto. Todavía tenemos que trabajar mucho en la difusión. Por eso la semana es tan importante y si bien es de color, literalmente, que se ponen todos los edificios azules, está el Kempes de azul, pero el objetivo es que la gente se entere, ¿no? Y ahora estamos trabajando con esto de la cuarentena, del aislamiento, que no se pueden hacer actividades amontonando gente. Hemos adoptado una modalidad en donde pasan propaladoras, como se hacía antes, dando Sí. mensajes preventivos diciendo, acá en tu barrio, en tal lugar hay espacio para que vos te acerques si tenés problemas de consumo o un familiar tiene, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema. Y el segundo problema es que este tema es, siempre yo digo, la hermana pobre, el primo pobre en la temática de salud, ¿no? Si bien se ha incrementado enormemente el presupuesto, en su momento pasamos de 2 millones de pesos que tenía lo que era la subsecretaría de prevención de adicciones, que dependía de desarrollo social, a 100 millones, ¿no? Y claro, es un salto enorme, enorme, enorme. Por supuesto que sí, se lo jerarquizó, se puso una secretaría, se lo puso adentro de salud, estableciendo que es una problemática de salud. Pero les Perdón, cuento perdón, algo. Pablo, perdón, Sí, Pablo. ¿Cuánto hace de esto que cinco se ha, años. ¿eh? 5 años, Ricardo. 5 años. 2016. Sí, sí, 2016, sí. sí. Sí, porque yo he insistido mucho cada vez que analizaba el presupuesto de la provincia de Córdoba, el escaso importe que se le asignaba presupuestariamente a la Secretaría de Adicciones. Eran dos Sí, bueno, pesos. por suerte ahora eso ha ido creciendo y te pongo un ejemplo, Ricardo, en esto. Hace poco el gobernador Schiaretti firmó con el ministro de Obras Públicas de la Nación un convenio ahí con Catopodis para la construcción de 2 nuevas comunidades terapéuticas públicas. Una va a estar acá en Córdoba Capital y la otra va a estar en Villa María. Ustedes piensen que solamente la adjudicación para el funcionamiento, el personal, los remedios y demás de una comunidad oscila aproximadamente en 40 millones de pesos. Entonces, cada vez que hemos ido necesitando presupuesto, nos han ido dando. Por suerte no hemos tenido problema. Pero siempre hemos trabajado así, dando pasos pequeños pero firmes para no tener que volver para atrás y sobre todo entendiendo que por ahí es muy fácil hacer actividades que sean muy llamativas de atención, pero cuando uno hace una actividad y alguien levanta la mano y dice, yo tengo un problema, ¿a dónde voy? A esa persona hay que darle una respuesta. Y eso es lo que Bueno, siempre Darío Gijena señala, que es el secretario, y es lo que intentamos hacer. Pablo, lo último que te pregunto de mi parte, para la gente que nos esté viendo, cómo darse cuenta que uno necesita esa ayuda? ¿Cuál es el Bueno, momento? es una pregunta difícil de responder, pero al mismo tiempo también es simple, ¿no? El momento de pedir ayuda es cuando yo mismo me empiezo a preocupar, ¿no? por lo que estoy haciendo, ¿no? Hubo unas preguntas que les hicimos a los pacientes que están internados en la comunidad terapéutica y muchas, esa era una de las preguntas, ¿no? Y muchas pasaban por esto. Cuando me empecé a quedar solo, cuando me alejé de mi familia, cuando todos los que estaban alrededor mío se preocupaban por cómo estaba yo y cuando me empecé a sentir muy mal, cuando toqué fondo, se dice en la jerga vinculada al consumo de drogas, ¿no? Ese es un momento clave para la persona que consume. Ahora,
Si alguien nos está escuchando que está preocupado por el consumo de algún familiar, acérquese a la Secretaría, que lo vamos a atender desde un marco de salud. Todavía hay mucha estigmatización, ¿no?, sobre las personas que consumen y sus familiares. Pero el primer paso es pedir ayuda, ¿no? Y la familia y los referentes afectivos son clave para poder dar una respuesta que funcione. Muy bien. Interesante, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Interesante Pablo, el trabajo que están realizando, que es un contrapeso con lo que se vino realizando muchos años atrás, precisamente en este tema, ¿no? Creo que es un apoyo importante en este sentido, ¿no? Gracias, Pablo, Ricardo, por tus palabras. te agradecemos mucho que te hayas sumado esta noche con nosotros para charlar un poquito de estos temas que creemos que son muy importantes para nuestra sociedad, ¿eh? Pablo, Gracias un a abrazo ustedes. grande. Gracias por sumarse a la semana. Un abrazo.